fenómeno del turismo. Sin embargo, pese a que hablamos de una turistificación y de mercantilización de los, digamos, de los territorios, la idea también es que este turismo rural va a hablar y se va a referir un poco a que esos recursos económicos que se generan en el proceso y en el fenómeno del turismo se mantengan y beneficien a las poblaciones y comunidades que lo prestan, ¿no? Pero para eso es importante tener en cuenta dos elementos, entre otros, pero digamos unas partes imprescindibles que yo les he puesto acá, que hacen parte del turismo rural, y les pregunto un poco a partir de estas imágenes que vemos acá, cuáles podrían ser. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien? ¿Nadie? Profe, en esta situación en la que se está, hay que mirar costo-beneficio y a qué costas es ese beneficio, ¿no? Porque la situación de las comunidades a veces en este boom que hay del turismo y que va a ser el segundo renglón de la economía en Colombia y que nosotros los nariñenses no tenemos experiencia en turismo y mucho menos las comunidades. Entonces, pasar de una producción de agro a una producción de turismo que no estamos preparados en las comunidades y empezamos a llegar y a llevar gente y agotamos el destino como tal por no prepararnos y no preparar a las comunidades, eso genera un cuestionamiento muy delicado para nosotros nariñenses, ¿sí? Por lo tanto, hay que hacer los planes de contingencia y dentro del plan de desarrollo las proyecciones, donde se habla la proyección, la durabilidad y la que sea una cosa rentable a largo plazo, sostenible en el tiempo, para que así sea beneficioso y se convierta en un renglón de la economía y no en un dolor de cabeza. Exacto, Betty, muchas gracias. En ese sentido, si vemos, por ejemplo, estas imágenes, pues vamos a, tal vez, no sé si lo piensen, a darnos cuenta que la prioridad en este contexto, pues van a ser las comunidades. ¿Alguien me levantó la mano? Natalia. Sí, yo. Sí, bueno, yo creo que lo principal que deberíamos hacer o deberían hacer las comunidades es organizarse, ¿sí? Y si ellos van a brindar servicios a otras personas, a turistas, entonces esos mismos servicios deben tenerlos ellos, ¿sí? No solo porque un turista va a visitarlos, pues deben atenderlo de lo mejor, sino que ellos también deben vivir bien, ¿sí? Un ejemplo es allá en Yunguilla, que queda cerca a Quito, ¿sí? Allá hacen mucho turismo comunitario, ¿no? Entonces, así como les ofrecen a los turistas, pues las cabañas, el alojamiento, ellos también viven así, ¿sí? O sea, eh, mejor dicho, calidad de vida. Para que ellos ofrezcan un producto, también ellos deben eh, procurar tener una calidad de vida buena. Vale, muchas gracias, Natalie. Sí, justamente un poco por eso al pie de esta imagen ponemos como autogestión, ¿no? Y propósitos sociales comunitarios. Es decir, que estos proyectos de turismo rural, que va a estar muy afianzado con el turismo comunitario, digamos, traten de justamente evitar, ¿no? Y de mitigar los impactos que puede tener, que va a tener realmente el turismo, siempre va a tener unos grandes impactos en las formas de vida de las personas, en las formas de vida y en las formas económicas. Digamos, las transformaciones que genera el turismo van a ser importantes. Muchas veces ese turismo voraz lo que hace justamente es romper muchas veces los tejidos sociales, las formas de vida,
Y también otro elemento importante, que es este que pongo acá un poco, que tiene que ver con el territorio, ¿no? Y que afecta esas vinculaciones culturales, identitarias, ancestrales, históricas, donde se vienen a dar cuenta acciones, manifestaciones culturales, prácticas ancestrales, unas vinculaciones que son muy valiosas, pero que muchas veces son también muy frágiles, ¿no? Y que cuando se da la apertura un poco, digamos, a los procesos de turismo sin control, sin las medidas, sin la autogestión y sin, digamos, la, la aceptación de las propias comunidades de los territorios rurales, pues va a romper. Y en ese sentido, si no se tiene ese cierto cuidado, si lo único que se busca es un proceso de enriquecimiento, pues es muy probable que el impacto sea muy grave, sobre todo como para las poblaciones, digamos, porque eso es lo que pasa un poco con el turista, ¿no? El turista es un ser que va en tránsito, que llega y se va, pero que en qué medida ese llegar va a afectar negativo o positivamente, pues parte un poco también de estos elementos que han mencionado ustedes mismas y mismos. Acá tenemos otras definiciones, tanto del turismo rural, y ya vamos un poco también a empezar a introducir el turismo comunitario. En esta descripción, que me parece que es un poco más acertada, más incluso que la de la Organización Mundial del Turismo, que me parece un poco romántica, ¿no? En el sentido de que empieza a romantizar a las poblaciones y a las actividades que se hacen en los territorios no urbanos. Esta menciona que es toda actividad turística que se desarrolla en zonas rurales, pequeñas localidades o espacios alejados del casco urbano o de los cascos urbanos, podríamos mencionar. Adicionalmente, incorpora la cultura, ¿no? Formas organizativas y prácticas productivas rurales como componentes clave del producto, ¿no? Entonces, acá ya podemos ver que hay otros elementos que no se refieren únicamente al territorio, ¿no? Que no estamos hablando únicamente de unos determinismos geográficos que nos van a señalar que porque no es parte de la ciudad ya es un turismo rural, sino que también hace parte de modos de vida, ¿no? De formas de entender también el mismo espacio y el mismo territorio. Y en ese sentido, pues ya se está introduciendo un poco esto que es el turismo rural comunitario y que, como dice aquí, se suma al contacto cultural y la participación a los elementos del turismo rural, ya que promueve la relación intercultural entre el anfitrión y el turista e implica la intervención activa de la comunidad. Esto es muy importante, la intervención activa de la comunidad en la definición, planificación y gestión del proceso turístico, que es un poco lo que varios de ustedes nos han mencionado. Parte de esas utilidades generadas se destina a la atención de las necesidades comunales. Es decir, pues que justamente este es un poco la idea, ¿no? Y que es un proceso que se ha ido dando en construcción en los últimos años, un poco por los elementos pues que ya hemos ido mencionando, pero que parte un poco también de ser coherentes con el mismo periodo histórico en el que vive la humanidad, ¿cierto? De ver que los espacios naturales y que las vinculaciones culturales e identitarias que tienen esos territorios con muchas comunidades ancestrales, pues se han visto afectadas por siglos, por procesos de devastación, por procesos de consumo, por procesos de usurpación un poco de los mismos recursos naturales, pero también de unos recursos culturales. Entonces, es un poco ir cambiando, ¿no? Esa dinámica tan devoradora un poco del turismo tradicional por este turismo, pues que va a buscar y que va a ser muy interesante, por ejemplo, en el contexto colombiano, en el sentido de que se van a abrir espacios que, teniendo en cuenta un poco el contexto del conflicto armado que ha tenido el país y de esa preservación que generó el mismo conflicto de muchas zonas naturales y de muchos ecosistemas, también es necesario como estos elementos que en la actualidad se han venido dando a partir de la apropiación de muchas personas y comunidades que estuvieron dentro de los procesos pues, del conflicto, ahora
están justamente en procesos de este turismo rural y comunitario que lo que busca es abrir estos espacios, pero con estos cuidados que estamos viendo y que hace algunos años pues no eran un poco percibidos. Vamos a ver también aquí una cápsula corta sobre qué es el turismo rural comunitario. Existen dos modalidades muy parecidas, el turismo rural y el turismo rural comunitario. Ambos se desarrollan fuera de los grandes núcleos de las grandes ciudades, en la ruralidad, en el marco de la ruralidad, pero su diferencia tácita es que el turismo rural comunitario, la gestión de la actividad turística queda en manos de la comunidad. Y es así como también los beneficios económicos de la actividad turística se reparten de forma más equitativa y las distintas expresiones de cómo las comunidades se organizan son cooperativas, asociaciones solidarias, comunidades indígenas y diferentes tipos de expresiones. Para nosotros el modelo del turismo rural comunitario es el que involucra a los diferentes actores dentro de la comunidad, en el que se abren los espacios de participación de todos los que se vinculan a la actividad turística, y a la vez también es el que permite que por esa participación se haga una mejor distribución de los recursos que genera la actividad turística en una comunidad. He visitado muchas fincas donde están desarrollando turismo, pero que sabemos de que no hay un involucramiento directo de las comunidades. En el caso nuestro, esa es como la razón de ser de una cooperativa como la nuestra, de que nosotros somos la misma comunidad. O sea, y eso es lo que nos hace que la misma gente nuestra podamos involucrarla, y al final eso hace el turismo rural comunitario, o sea, que las personas dentro de la comunidad puedan verse beneficiadas directa o indirectamente, porque además de los empleados que tenemos como parte de la comunidad, también hay personas que nos proveen algún tipo de insumos que se requieren para la parte de restaurante. El turismo rural comunitario es una oportunidad de diversificación de los ingresos en la ruralidad. En nuestro país, es donde a veces las temporadas de producción agrícola no son tan buenas o que ciertas economías van decayendo, la apuesta al turismo rural comunitario es una llave para que exista mayor diversificación de los ingresos en la ruralidad. Por ejemplo, ahorita en El Salvador estamos teniendo la crisis de la roya en el tema del café. Y entonces el turismo rural comunitario se convierte también en una forma de cómo brindarle una salida económica en estos temas, pero también de cómo las épocas de producción agrícolas en general pueden alternarse con otra actividad y dar espacio para las personas que no se dedican plenamente a las actividades agrícolas puedan tener otra forma de subsistencia. Precisamente nosotros la baja de precios internacionales del 2001, la crisis que afectó fuertemente a la caficultura, eso nos llevó a pensar en dos aspectos importantes. Uno era cómo darle valor agregado al café, pero por el otro lado, cómo diversificarnos, buscar un rubro que nos permitiera diversificarnos para no depender exclusivamente del café. Como parte de la diversificación, analizamos qué potenciales podríamos tener, y en ese sentido pudimos ver que el turismo era había un potencial fuerte en el cual pudiéramos nosotros incursionarnos y poder diversificarnos de esa manera. Como cooperativa también ya son ingresos adicionales que se están teniendo, que al final vienen a contribuir a la apuesta social que tenemos como cooperativa. Bueno, comentarios así corticos sobre este video, ¿cómo lo vieron? ¿Betty? Creo que levantó la mano. Sí. La verdad, qué pena. Miguel, ajá. Re interesante, la verdad, porque es que, mira, yo rescato ahorita algo de ahí del video, y es que ellos se preocuparon por darle valor agregado a algo que ya tenían un proceso, que es el café, ¿cierto?
nosotros debemos como, o sea, en vez como de llegar a buscar lo nuevo, no, es darle valor agregado a lo que ya existe. Dos, hace un rato tú mencionabas una cosita reinteresante y es que es la romantización del proceso versus la actividad devoradora económica que es el turismo, ¿no? Pero pues esto sí es muy personal, ¿no? Y pues es mi percepción y mi postura. Yo creo, profe, que aquí en Colombia y aquí en Nariño, eso de que el turismo llega a ser el segundo renglón económico de nuestra economía se demora todavía. Como país, como sociedad, eso se demora. Porque somos muy egoístas y, y lastimosamente en las comunidades también se ve eso, porque pues somos humanos. Entonces, eso de la idea de romantizar y que compartamos y que salgamos, yo creo que esto que estamos haciendo aquí durante el diplomado es un proceso totalmente necesario y es concientizarnos. Y es concientizarnos, o sea, es que te tienen que arrancar por eso, por, por cambiar de perspectiva esto. Ahora sí, el tema del dinero, ¿no? El enriquecimiento, o sea, es que la plata, mira, algo muy real, el precio de la coca ahorita en Nariño está por el piso y lastimosamente la economía de nuestro país y departamento gira en gran parte a eso. Y la crisis se está sintiendo, el consumo se está sintiendo en los campos, en las comunidades. Entonces, llegarle a decir a alguien, venga, sí, métase a esto que le va a dar como la misma cantidad de ingresos, es bien berraco. Entonces, yo sí creo que esto que estamos haciendo desde hace 3 sábados es vital porque es cambiarle la conciencia a la gente, partiendo por nosotros. Segundo, hay que comenzar por algo y es esto, ¿no? Y lo otro es que las comunidades no van a cambiar su percepción, pues, así tan fácil, ¿no? Como para que nosotros lleguemos, ay, sí, vea, mire, venga, hagamos turismo y aquí todos echamos para adelante. No, porque no estamos acostumbrados a echar todos unidos para un mismo lado. Estamos acostumbrados a que cada quien salva lo suyo. Entonces, muy bacano reconocer que debemos llegar a darle como algo, ese valor agregado a lo que ya existe y no querer pues llegar allá a innovar con vainas porque en realidad nuestras comunidades y nuestra cultura todavía nos falta, creo que todavía nos queda un poquito de trabajo en eso. Vale, muchas gracias, Miguel. Betty, ¿iba a decir algo? Profe. Sí, profe, en la definición que acabaste de decir del turismo rural comunitario, que no es de la OIM, sino de otra que sacaste, es así romántica, porque cuando hablamos de que equidad y repartir los excedentes con las comunidades, eso no se hace. Simplemente porque el operador ofrece un paquete turístico y llega a la comunidad y le saca a lo menos precio que pueda lo que van a comprar allá, porque ya ha convenido un paquete y ya le interesa es ganar. Si las comunidades no se capacitan, no se organizan, ellos ofrecen sus servicios estandarizando precios, esto no es sostenible en el tiempo. ¿Sí? Por eso lo que dice el compañero es muy cierto. Eso es que vamos de hoy a mañana a ser las grandes potencias del turismo, no. Y cuando no nos preparamos, como ser, no sé si usted más adelante nos va a dar la capacitación, además de estas definiciones que son a nivel internacional, claramente las definiciones y los decretos y la normatividad que rigen el turismo rural comunitario en Colombia. Que nos regimos con la normatividad mundial, sí, pero con aquí los mínimos requisitos que hay para hacer turismo, ¿sí? Para ser un operador que pueda hacer un turismo, tiene que tener guía de turismo certificado. ¿Y quién lo certifica? Se hace el curso en el SENA, que es el único instituto que tiene certificados para guianza turística, y después el ministerio le da la tarjeta profesional. Y eso no lo tenemos. ¿Por qué? Porque es muy cerrada esa convocatoria. ¿Sí? Y empezamos a apretar para que eso se haga y nos capacitemos y nos certifiquemos y conozcamos la normatividad y conozcamos hasta dónde nosotros como guías, como operadores, como prestadores de un servicio turístico podemos qué tanto hacer y qué no. ¿Sí? Porque yo también puedo ir a una comunidad que
tiene un sitio hermoso, divino. Y le digo, sí, empecemos a armar, armen cabañas, armen restaurantes, que yo vengo y le traigo, y a la hora de la verdad no le llevo nada. Esas son expectativas que decepcionan a las personas, y después este sitio ya no es agradable para la comunidad porque ya tuvieron una primera excepción, que es invirtieron y no vieron ingresar para poder recuperar esa inversión. Entonces, desde ahí, toda esa parte hay que conocer muy bien la norma para uno saber a qué es que se va a meter acá. Y desde ProColombia, desde la gobernación y todo, hay unos corredores ya certificados con unos destinos en los cuales se está trabajando para mejorar. Entonces, conocer en esos qué es lo que hay y qué es lo que se puede trabajar y qué es lo que no se puede trabajar también es cierto, ¿no? Ok, gracias, Betty. Natalie, ¿iba a decir algo? Sí, sí, sí. Pues yo creo que hay que tener muy en claro que el turismo es un proceso a mediano y largo plazo. Entonces hay que ser muy claros con la gente y con las comunidades y pues hablar sinceramente de que usted no va a tener turistas de la noche a la mañana, que todo es un proceso y es un proceso que se demora, ¿sí? Y la otra cosa es que, bueno, sí, yo creo que hay que tener los guías certificados y todo, pero hay que darle importancia también al guía local, al guía nativo, porque si bien es cierto, pues el guía nativo no tendrá su certificación ni un cartón, pero conoce su territorio. Y eso es importante. Eso es importante y eso hay que tenerlo en cuenta Sí, para justamente. generar el valor agregado. Sí, Sí. señora, es que el guía profesional se apoya con los sabedores o guías locales. Sí. Perdóneme, Betty, para continuar, sí. Muchas gracias a Miguel, a Betty y a Natalie por los elementos. Sí, digamos, el proceso y a lo que me refería con romantización de la Organización Mundial del Turismo es justamente porque menciona elementos que van desconociendo muchos contextos propios, ¿no? Estas definiciones, que realmente hay muchas, si nos ponemos como a investigar juiciosamente, van a tener que ver un poco más con lo que se debería hacer y con las proyecciones. Las temáticas de normativa y demás elementos del turismo no se van a ver conmigo. Este módulo un poco lo que trata de hacer es justamente esto, concientizar un poco de dónde está la importancia de las propias comunidades. En la primera oportunidad que estuvimos en Samaniego, hicieron un diagnóstico de los lugares turísticos. Y una de las preguntas que yo les hice también a las personas que asistieron era, ¿quién le da sentido a esos lugares? ¿Quiénes viven en esos lugares? Y es justamente las personas y la gente. Y en ese sentido, todo este proceso está relacionado con esto que tal vez no tiene nada que ver un poco con lo que pensamos que es turismo, pero que a mí me parece que es totalmente pertinente y que es hablar del desarrollo rural, ¿no? Desarrollo, bueno, tendrá muchas connotaciones, pero este concepto, tal como lo vemos aquí, habla de una noción donde hay una gestión, crecimiento y cambio del territorio, el cual tiene en cuenta las dimensiones, y voy a ser muy reiterativo con el tema de la cultura y de la identidad, pero también de los procesos políticos que tienen las comunidades. Y más adelante un poco lo vamos a ver en ese sentido, y es que las identidades culturales de muchos tienen un proceso de construcción histórica muy importante. Y en ese sentido, el turismo es complejo en la medida que puede ser delicado, ¿cierto? Para estos procesos. En ese sentido es importante entonces ver cómo ese proceso de turistificación, que es justamente ese proceso de concientización también de cómo el territorio puede aportar económicamente a estas comunidades que ven en el turismo una gran oportunidad de, no de enriquecimiento, pero sí tal vez de conseguir unas condiciones de vida un poco más dignas y de relacionarlo con estos elementos que tenemos acá: educación, recursos, una remuneración adecuada
y una equidad también. Es decir, estos procesos de turistificación en los espacios rurales van a tener también que tener una dimensión y ser coherentes con las necesidades de las comunidades. Si no, no va a ser un turismo rural. Si no, vamos a seguir haciendo un poco el turismo devorador y rampante que se ha venido dando, solo que se lo hace con las comunidades nativas, con las comunidades indígenas, con las comunidades afrodescendientes, a las que no les va a quedar ningún recurso económico ni ningún beneficio. En ese sentido, pues no estaríamos hablando de un turismo rural ni un turismo comunitario. Y bueno, un poco como para continuar, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya vamos la mitad, pues yo les traje varios videos, vamos a ver un pedacito de este, como para que lo vayamos también relacionando. Sandra, ¿qué es el turismo rural? Bueno, podemos llamar al turismo rural aquellas actividades turísticas que se desarrollan en ámbitos rurales. De ahí que todos los recursos de los cuales disponemos en los ámbitos rurales pueden funcionar como atractivos turísticos, ya sea recursos culturales, recursos naturales, recursos gastronómicos y todo aquello que hace a la vida rural. ¿Cómo se inserta en el turismo en general? Bueno, digamos que tiene sus particularidades ya el hecho de que esos atractivos provengan de los recursos que están en los ámbitos rurales, genera una posibilidad de explotar aquello que la gente urbana no está acostumbrada a valorizar o a disfrutar, digamos. Igualmente, actividades que están incorporadas a la cotidianeidad de la ruralidad, como puede ser, no sé, prender el horno de leña o hacer pan o hacer una comida típica. Esto también vinculado con la necesidad que muchas veces tiene la población urbana de disfrutar de un ambiente verde, de un ambiente tranquilo, de escaparse un poquito del ruido ciudadano. Esto también son todas cuestiones que hacen al auge, digamos, que ha tenido el turismo rural en los últimos tiempos. Y en la Argentina es muy importante el turismo rural, ¿no? Sí, en la Argentina es muy importante, sobre todo aquellas actividades que no están tan relacionadas directamente con lo paisajístico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucha tradición, qué sé yo, nuestras cataratas, nuestra Patagonia, pero el turismo rural se trata de rescatar otras cuestiones más que hacen a la cotidianidad de la vida rural. Pero nosotros apostamos a un turismo que esté vinculado más con el desarrollo local, es decir, con que la comunidad pueda mostrar sus valores culturales, sus costumbres, sus comidas típicas, sus artesanías, y que esto pueda ser transformado en un recurso turístico y en un producto turístico. ¿Y cuál es la importancia del territorio? Bueno, para nosotros el territorio tiene una importancia fundamental. El territorio en el sentido de que tiene incorporado cuestiones culturales, valores, costumbres y digamos, aspectos intangibles que a lo mejor no son cuestiones que se ven, pero sí que el visitante lo disfrute y lo siente. Entonces, desde ese lugar, nosotros apostamos a que el desarrollo turístico pueda estar coadyuvando al desarrollo territorial. Esto implica que los beneficios que genera el turismo en los territorios también queden y sean apropiados por parte de las comunidades. Digamos, porque nosotros entendemos el turismo rural como una herramienta de desarrollo y de desarrollo sustentable, es decir, teniendo en cuenta aspectos económicos, por supuesto, aspectos ambientales y aspectos sociales. La carrera surge como una demanda del medio productivo a partir del cual se vislumbra que
a través de actividades de turismo rural se pueden generar nuevos ingresos, nuevas capacitaciones y nuevos beneficios para nuestro interior, digamos así. Pero el turismo nos ha abierto una puerta para poder interactuar con agentes locales, secretarios de turismo, ministros de turismo. De hecho, hay varios de nuestros egresados ya insertos en ese mundo laboral, que dicho sea de paso, es un mundo que está bastante poco profesionalizado, ¿no? La facultad lo que brinda es un ámbito de profesionalización de estas carreras del turismo con esta especialización en la ruralidad, cosa que no existía, es la primera carrera de turismo rural que se ofrece en la Argentina, y entonces se complementa una buena formación con una inserción en territorio y presencia de nuestra facultad en las provincias y en los municipios. Bien, unos comentarios breves sobre este video. ¿Qué diferencias, no sé, vamos viendo? O sea, miren que igual también es como la idea de ver diferentes ejemplos alrededor de otros contextos. América Latina, pues es nuestro contexto regional más importante, pero a ver, no sé qué vamos pensando. Natalie. Sí, ¿cómo está? Súper interesante el video. Pues ahí habla de 4 cosas supremamente importantes, que son el recurso turístico, el atractivo, el producto turístico, para que finalmente podamos hacer o desarrollar un desarrollo local, mejor dicho. Entonces, si tenemos un recurso, pues ese conjunto de recursos genera un atractivo. Esos atractivos pues nos pueden generar un producto turístico para hacer el desarrollo local de la comunidad. Muy interesante. Yo complementaría lo de la compañera. Pues realmente a mí me parece súper interesante los elementos que acaba de nombrar del video, pero digamos, siempre parto de ese actor. El actor es la comunidad, el actor es esa persona que está en ese lugar turístico, en ese paisaje, en esa comunidad que le permite a él no poder visualizar qué es lo que tiene, esa riqueza cultural que él tiene, ¿sí? Entonces, para mí, como desde al principio de la capacitación yo decía la importancia de la sensibilización de la comunidad para hacerle ver a ellos la importancia y la riqueza que ellos tienen, porque vienen otros foráneos a enriquecerse con ese turismo. Ahí es cuando se pierde, considero yo, el turismo rural. Y entonces se vuelve y se convierte en ese turismo que siempre se ha venido manejando, hablando comercialmente y todo, porque los menos favorecidos son las comunidades, porque son ellos quienes pierden su identidad, pierden su riqueza, no saben qué es lo que tienen y qué es lo que pueden ofrecer. Entonces considero que un elemento muy importante es la comunidad. Gracias. Profe, bueno, lo que dicen las compañeras está súper también porque, sobre todo lo que dice la doctora Nata, que lo que tenemos se nos hace muy común y no le damos el valor, ¿no? que realmente merece ante los ojos de los turistas, ¿no? Pero del video se me hace muy interesante que volvemos a tocar el tema de la gastronomía. La señora habló allí de, por ejemplo, compartir una receta típica. Se hace una cosa muy sencilla, pero en realidad nos movemos alrededor del alimento. Y eso fue lo que vimos en la clase pasada, que una de las diferencias era entre el neolítico y la siguiente época, empezó con la gastronomía, ¿no? Entonces, con la cocción de los alimentos, como que lo tengamos súper en cuenta para darle más valor a eso típico que tenemos con el tema gastronómico.
Qué pena, por favor, me da un minutico. El profe Diego tuvo que salir, pero ya vuelve a entrar. Está teniendo problemas de conectividad. Por favor, nos dan un minutico. Mientras tanto, pueden llenar el listado de asistencia, ya está el link en los mensajes. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Ay, qué pena, es que se me está yendo la luz. Voy a tratar de conectarme con los datos. Lili les está compartiendo la presentación. Sí, Lili, ¿puedes avanzar un poquito más? Esa ya la vimos. La siguiente. Sí, bueno, esta va a ser un poco la clase de los videos. Vamos a ver este, que es el último, creo, si no estoy mal, de la presentación. Un poco también de otro ejemplo, ¿vale? ¿Lo puedes activar, Lili, por favor? Para empezar, tengamos algo claro. El turismo representa el 5% del PIB mundial y de este dependen cantidad enorme de trabajos. Así como tal, representa una de las industrias más importantes de los últimos años y por sí solo representa una potencial opción para sacar de la pobreza a muchas zonas que actualmente se encuentran marginadas. Dicho esto, ya entenderás la importancia de este sector y lo que te diré a continuación te podrá servir para que lo desarrolles en tu comunidad, en la zona en la que vives, para ideas, emprendimientos o simplemente para que conozcas un poco más del tema. Dentro del mismo sector turístico, desde 1980 ha venido en aumento una actividad que revolucionaría la industria del turismo, que es el turismo alternativo, el cual se le proyecta un crecimiento estable y un área de oportunidad para las personas o para el mismo ambiente como tal. El turismo alternativo se basa en 3 pilares que lo dividen, que son el turismo de aventura, el ecoturismo y el turismo rural, a grandes rasgos. El turismo de aventura se define como los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, donde se participa de la armonía con el medio ambiente, respetando el patrimonio natural, cultural e histórico. El turismo de aventura implica una actividad para el turista, es decir, implica que el turista pase de meros espectadores a protagonistas, de una actividad que fusiona el deporte con el paisaje en un solo concepto. Es decir, hay un esfuerzo físico importante, mayor o en menor grado, que dependerá de las actividades elegidas por el turista y por supuesto de la forma física en la que se encuentra el mismo. Así el turista que busca deportes de aventura quedaría segmentado en 2 productos con motivaciones totalmente diferentes, actividades suaves y actividades con un nivel de fuerza más elevado y que requieren un nivel de preparación y un estado físico adecuados. En este contexto, el turismo de aventura es un servicio alternativo del sector que ofrece múltiples opciones para los turistas que desean realizar diversas actividades físicas y explorar la naturaleza en modo interactivo. El ecoturismo, como tal, se define como los viajes que tienen en fin realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto de la misma. Los turistas pueden estar en contacto directo con la naturaleza siempre y cuando este no genere un impacto negativo hacia ella. Busca que las personas interactúen con el lugar lo más natural posible. Debido a la interacción directa con la cultura residente, en las áreas turísticas también se va a buscar tener un intercambio de conocimientos y culturas de forma positiva. El ecoturismo busca mantener el equilibrio de las dimensiones de un turismo sostenible, ya que no solo desea obtener beneficios económicos, sino que también se puede observar áreas turísticas hermosas que no han sido alteradas o no presentan un impacto negativo dentro de ellas, al igual que busca ayudar a impulsar la economía a conciencia y reconocimiento de las diferentes culturas que existen en nuestro país. Y el turismo rural, que son los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma.
El turismo rural se puede decir que va dirigido a las personas cuyo propósito sea conocer el medio de la cultura y las tradiciones del lugar turístico. Podemos decir que este tipo de turismo engloba varios aspectos relevantes del área turística. Los turistas buscan involucrarse y conocer más del estilo de vida de los residentes del lugar, y este tipo de turismo es un gran impulsor de la economía de estos lugares, proporciona empleos y genera ingresos a las familias que residen en las áreas. De igual manera promociona los artículos únicos de la región, que facilita vivencias y experiencias que enriquecen el desarrollo de la personalidad y ayudan a recuperar el equilibrio físico y psicológico del turista. En la siguiente tabla podrás encontrar las variantes de cada una de estas ramas clasificadas por sus peculiaridades. Bueno, listo, Lili. Yo creo que ahí está bien. ¿Cómo vemos como un poco esta clasificación que nos muestra este video del turismo? Hola, ¿sí me escucharon? Sí, profe, ahí te escuchamos. Sí, digamos, ¿cómo ven esta clasificación que hace un poco del turismo rural, con el ecoturismo y demás? Buenas noches, profe. Considero pues que la clasificación es importante para darle una caracterización a cada una de las de los conceptos del ecoturismo, del turismo natural, del turismo rural, porque con esas definiciones y con esas características podemos enfocarnos pues a trabajar localmente en el potencial que tiene cada territorio. Es ahí la importancia de mostrar el turismo como una de las actividades, una de las economías de cada territorio con el fin de que la gente no se desplace a otros lugares. Lo digo desde la parte del turismo rural, porque el turismo rural pues es una de las alternativas para nuestros campesinos, por ejemplo. Entonces, considero pues que como se está caracterizando y cómo lo definen el turismo, pues son las estrategias para poder mostrarle a la gente la importancia, pues y es como darle el incentivo o el plus o mostrarlo así como lo hablaba en el anterior video, pues de relacionando los dos, de que hasta es una de las, pues se está convirtiendo prácticamente en una cátedra universitaria para que la gente pues ya lo vea desde otra perspectiva. Vale, muchas gracias. Bueno, podemos seguir, Lili, con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces nos vamos a poner un poco ahorita. Sí les pido un poco de disculpas porque tuve un percance ahorita, entonces estoy como... Pero bueno, vamos a tratar de terminar la clase. ¿Qué es lo que vamos a ver acá un poco? Tipos de turismo rural, ¿cierto? Ya hemos un poco hablado de qué es el turismo, cuáles son las concepciones del turismo rural. Sabemos que es un proceso de turistificación que va a abordar temas de mercantilización, pero un poco con la intención de que estos procesos económicos pues beneficien a las comunidades, ¿cierto? Sin embargo, ¿a qué nos estamos haciendo referencia cuando hablamos de turismo rural? Es decir, sabemos que es un espacio no urbano, pero esos espacios no urbanos pues son muy amplios, ¿no? Entonces, Lili, no sé si me puedes ayudar, por ejemplo. Uno de los elementos que quisiera mostrarles en primer lugar es esto que dice zonas naturales, que es un mapa de Colombia. ¿Lo puedes ampliar, por favor? En el mapa, dale clic. Eso. ¿Podemos ver el mapa con cierta claridad? Sí, profe. No, profe, Vale. eso póngale ¿De qué es zoom, ese mapa? porque estamos ciegos. ¿Están ciegos? Bueno, entonces les quedo debiendo un poco el mapa. Esa es la ampliación. Pero, ¿qué es eso? ¿Y qué es lo que me interesa que vayamos un poco viendo de ahí?
ese es el mapa de los parques naturales nacionales en Colombia. Entonces, si ustedes pueden ver, pues Colombia es un país con muchísimas zonas naturales y que son procesos que justamente van a estar implementando estos procesos de turismo rural en los espacios naturales. Como no lo podemos ver bien, vamos a continuar con los otros, ¿cierto? Por favor, Lili. Entonces, cerramos ahí. Y vamos a ver entonces el primero que está allá, que es ecoturismo. ¿Qué será que tenemos ahí? Que ya tiene La cascada nuestra. Ajá. ¿Cómo se llama? El Encanto, El ¿no? Encanto de la Florida. ¿Alguien ha ido a esta cascada? ¿O la conoce? Sí, sí la conozco. Tuve la oportunidad de ver ese gran espectáculo. Miren, No se yo les sabe. cuento, ajá, y es una anécdota, y es que yo fui a esta cascada hace varios años, ¿no? Como hace unos, no sé, unos 6, 7 años, si no estoy mal. Y volví a ir hace unos meses y vi una transformación muy grande de este espacio. Entonces, claro, el proceso un poco podríamos llamarlo privativo, ¿no? En el sentido de que las personas que tienen la posesión un poco del territorio tomaron la decisión de hacer un espacio turístico. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, cobran una entrada, pero claro, ya la entrada entonces tiene una intervención humana, tiene unos caminos, tiene unos miradores, tiene incluso hasta unas atracciones de turismo de aventura para deslizarse hasta la base de la cascada. Y me parece que en ese sentido, ese es un proceso en el que la comunidad no solo se apropia o se reapropia de su propio territorio, sino que además es consciente del potencial cultural, identitario, pero también de un potencial lucrativo, ¿no? Es decir, en qué medida este ecoturismo va a beneficiar a esta comunidad. Y eso nos puede llevar a hablar de varios fenómenos, de que probablemente vayan a empezar a haber cambios en las actividades económicas de varias poblaciones y comunidades, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poco con las otras, Lili. Cerramos ahí. Lili. Vamos con el de Nariño, dejémoslo para el último, ¿vale? Agroturismo. Vamos a abrir la imagen. Y bueno, yo les quiero preguntar, ¿qué será? ¿A qué nos podemos referir con esto del agroturismo? ¿Qué actividades podemos ver ahí, además de la que vemos en la imagen? Los procesos del café también. Ok. Actividades del campo, ¿no? Claro, o sea, profe, interactuar con los animales domésticos de la granja. Bueno, ahí hay un punto que a mí me parece importante comenzar a identificar, ¿no? Digamos, nos podemos poner un poco a hablar del proceso agronómico de las comunidades, y que en ese sentido este es un factor que llama mucho la atención justamente de quiénes, pues de personas que están alejadas un poco de esa dinámica, ¿cierto? Sí, correcto, claro. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa con los animales, por ejemplo? ¿Cómo entenderían ustedes o cómo verían ustedes la participación de animales en el turismo? Pues, profe, lo que hace Panaca, por ejemplo, con la granja que ellos tienen, ¿no? O sea, tú vas a Panaca y allá los niños les dan tetero a las cabras, a los terneros. Usualmente o sea, bueno, lo del tetero no es que se haga pues todos los días en una finca, pero sí se debe hacer, ¿no? Cuando están recién destetos los terneros y las cabritas. Eh, pero viene siendo, pues no sé, ¿no? O sea, es que la gente de la ciudad ya
O sea, no tienen conciencia, o sea, ellos piensan o pensamos que conseguir un tubérculo, la leche, es ir a comprar y ya, pero desconocen todo el proceso productivo que eso conlleva, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, me invento, tener un terreno donde se pueda hacer agroturismo sería llevarlos, a mí me parecería genial llevar a la gente a un cultivo de aromáticas, ¿cierto? 1 o 2 hectáreas de aromáticas y que recorran esa hectárea, o sea, que entren al cultivo. ¿Tú te imaginas la sensación de paz percibiendo esa cantidad de aromas? O sea, yo creo que eso tiene que ser una cosa loquísima. Profe, yo tendría como 2 puntos importantes ahí. Primero, pues sí es interesante la sensibilización que se hace cuando la gente de la ciudad conoce los procesos, como dice el compañero, por ejemplo, del proceso del café o la crianza de ganado o los diferentes procesos que hay en la parte de agricultura. Eso es bien importante porque la gente está perdiendo como esa conciencia. Va a la tienda, compra algo y ya, no sabe de dónde viene, cómo es el proceso. Y dos, más bien yo lo vería un poco complejo Ajá, como el claro, turismo. totalmente. Por No, no, ejemplo, pero hay una cosa sí, ahí, continúa. espérame. Lo de los animales, la violencia con los animales, no porque haya maltrato, sino que ellos también no cuentan con el espacio adecuado y además de eso que tienen demasiado contacto en el día, como es en Panaca, con muchas personas y ese no es un hábitat pues agradable para ellos. Entonces ese es otro punto. Gracias. Sí, miren que, por ejemplo, varias cosas, ¿no? Suele ser muy recurrente y frecuente escuchar de muchas personas citadinas, ¿no? De urbes, ya sea grandes o pequeñas, que están alejadas de los procesos agrícolas. Algo tan sencillo, bueno, no sencillo, me refiero como un elemento muy cotidiano para el campo, que es, por ejemplo, el ordeñamiento de una vaca, ¿no? Y que muchas personas que van a un contexto del campo, entonces van a buscar un poco esas actividades, ¿no? Vuelvo y les comento un poco de esas experiencias, es decir, qué se aprende y qué experiencia deja. Pero el tema de los animales me parece que también es muy interesante y muy necesario de abordarlo, porque miraba el otro día también, por ejemplo, unos videos de estos tours muy famosos en el sudeste asiático, en Indonesia, donde utilizan elefantes, no sé si los han visto, pues para el turismo, ¿no? Y entonces sucede que, claro, hace unos años este tipo de turismos eran de vanguardia, innovadores, en el sentido de que pues eran turismo ecológicos y demás, o verdes, pero ya se ha certificado o se ha verificado más bien que pese a que ha habido digamos, un proceso relativamente sano, los animales terminan siendo maltratados y explotados y sobreexplotados, porque este turismo, que tal vez en un principio era más corto, más pequeño, se empezó a masificar. Entonces, ese también es uno de los elementos que creo que hay que comenzar a ver. La invitación es un poco que esto pues lo vayamos viendo y aterrizando a nuestros contextos, como les he dicho, ¿no? Es decir, ¿cuál es esa fauna silvestre, nativa, que existe en nuestro territorio? ¿Hasta qué medida la visualización y el estudio, por ejemplo, de las aves, ¿no? Colombia es uno de los países con mayor riqueza en especies nativas de aves y la observación de las mismas en el mundo entero es uno de los procesos turísticos más importantes. En nuestro territorio, en el departamento de Nariño, ¿cuáles son esas especies y cómo desde estos procesos de turismo las podemos proteger al tiempo que podemos, digámoslo así, eh, adjuntarlas, adscribirlas a los procesos de turismo agro, aunque también podría ser uno de los otros turismos que, por ejemplo, vamos a ver ahorita y que le pediría a Lili que vayamos viendo las otras imágenes rápidamente para terminar. Entonces,
Hola, Diego, no te escuchamos. Lili, eso. Miramos rápidamente el que sigue, vale, ¿no? Digamos, eso. Sí, gracias, Lili. Bueno, este es un poco un proceso de lo que ya hemos visto. Vamos a ver el siguiente. Que lo podemos catalogar un poco como turismo de aventura. También el turismo verde. Y que unos con otros van a ir teniendo elementos un poco comunes, ¿no? El turismo deportivo. Bueno, no se abrió. Turismo de los pueblos, ¿no? Entonces, no sé, hemos escuchado muchas veces esta palabra de puebler, ¿no? Yo quisiera empezar a preguntar cuál es ese potencial cultural y turístico de los pueblos en Nariño. Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí es de Barichara, Santander, que ya Santander y los pueblos de Santander tienen una gran fama por la belleza de algunos de sus pueblos, también Antioquia o Boyacá. En ese sentido, ¿cómo se pueden ubicar los pueblos de Nariño dentro de este corredor del turismo? Y vamos con la siguiente por favor. Ya para terminar. Listo. Una imagen que me empieza a llamar mucho la atención, ¿no? Que trata un poco de darle esa experiencia, procesos netamente propios de las comunidades que quieren experimentar un poco, ¿no? Esas formas propias de diferentes comunidades. Creo que esas eran todas. Y el último que quedaba era de Nariño, con algunos sitios de turismo de naturaleza, como podemos ver acá, que son muchos. Digamos, un poco lo que estamos haciendo en actividades presenciales, justamente identificando algunos elementos que están fuera también de estas rutas ya conocidas de turismo. Si varias de las personas que están hoy por primera vez y pueden asistir el sábado a la sesión presencial, pues lo que estamos haciendo y lo que vamos a comentar justamente es la construcción. Aquí es un poco dividirnos el departamento por pedazos e ir identificando sin pistas algunas, no solo los sitios y los municipios más famosos, sino investigar un poco qué hay en ese territorio que parece baldío del departamento, ¿no? Que no lo es, que ahí están elementos naturales, espacios naturales y donde también están presentes comunidades, poblaciones, afrodescendientes, indígenas, chinas, que habla pues de esa riqueza que ya conocemos, pero que siento que nos falta identificar, ¿cierto? Lo vemos en Nos fuimos de nuevo con el audio, Diego. hay identificadas sobre todo en la zona y algunas en la costa pacífica, pero tenemos que ver mucho más allá también la siguiente presentación, que ya creo que es la última. Bueno, ya para terminar, digamos, hay otro video que quería presentarles, a ver si se los presento más bien el sábado. Pero esto era justamente un poco de hablar de los peligros, un poco de preguntarnos cuáles son las ventajas y las desventajas del turismo. Ampliemos un poco esa fotografía que hay ahí, que es un poco borrosa, pero que quisiera que la veamos, porque es justo esto, ¿no? ¿Cómo vamos un poco nosotros aquí en Nariño, que ya tiene unos elementos de interés mundial? Como yo les decía el sábado, el departamento de Nariño es un departamento que tiene 4 declaratorias patrimoniales por la UNESCO: el carnaval, las músicas de marimba, el Capañán o llamado Camino del Inca, y recientemente el barniz de Pasto.
que no muchos territorios en Colombia tienen, digamos, el privilegio, pero también la responsabilidad de tener unas declaratorias patrimoniales que, digamos, abren el panorama a muchos elementos positivos, pero que si no se los trata y si no se los hace con cuidado, sobre todo con cuidado de las poblaciones y de las comunidades, puede ser muy, muy perjudicial, ¿no? Y digamos, esta imagen lo que me muestra a mí, digamos, un poco también parte desde una posición más personal, es un proceso que conocemos como la folclorización. Y muchas veces escuchamos la palabra folclore y lo tomamos como un elemento que realmente habla de la cultura, de las identidades, de tradiciones. Tendemos a, no sé, asociarlo con cosas muy coloridas, con danzas, con carnavales y demás. Pero lo cierto es que la folclorización, hoy por hoy, desde diferentes estudios culturales, desde estudios de la antropología, de la sociología, pues van a hablar un poco de que estamos viendo a las comunidades simplemente como eso, como un atractivo. Y es justamente lo que no quiere hacer esta temática del turismo rural y comunitario, sino que trata de que esas comunidades que en esta fotografía, por ejemplo, están siendo fotografiadas como si fueran ciertamente un espectáculo, también tienen algo que en antropología se va a llamar agencia. Y esa agencia no es nada más ni nada menos que una posición también política. Y política no en el sentido político electoral o político izquierda o derecha, no, sino en el sentido de que son poblaciones que pueden autogestionarse, de que son comunidades que tienen el poder, los conocimientos y los elementos necesarios en la medida de las posibilidades también que se brinden desde los procesos y proyectos turísticos, pues de que esos procesos sean justamente en beneficio de las mismas. Entonces, bueno, quería terminar un poco con esto. Hay un video que quería presentarles últimamente, pero por ahora lo voy a dejar ahí. Entonces, creo que pueden surgir muchas dudas y comentarios. Y me parece que lo podríamos ir discutiendo ya sea el sábado o en la próxima sesión virtual, ¿vale? Entonces, quiero también pedirles disculpas por la accidentada que fueron estos últimos 20 minutos de la sesión, pero espero pues que vayan quedando algunos elementos sobre la mesa. Digamos, estos no son elementos que están terminados y obviamente lo rico y lo importante de estos procesos es conocer y escuchar las opiniones y los conocimientos de todas y todos pues, los que estamos en este espacio, ¿no? Entonces, bueno, eso sería pues todo por esta sesión y ya lo vamos dejando un poco como para el sábado. Espero que pues nos veamos el sábado en Samaniego. Recuerden la actividad que habíamos dejado de tarea, vamos a tratar de hacer otros elementos y pues eso sería todo. Gracias, profe, nos vemos el sábado. Gracias, profe. Vale. Gracias, muy amable. Vale, muchísimas gracias a todas y a todos. Sí, buenas noches. Sí, muchísimas gracias pues por participar en este encuentro. Espero que todos hayamos llenado la asistencia, que es muy importante pues para continuar con estos procesos. Igual, para quienes no pueden asistir el día sábado, recuerden que tenemos la página de Classroom, donde vamos a estar subiendo las clases también. Vamos a estar grabando la clase presencial para que ustedes puedan ir viendo el desarrollo de los temas. Y creo que nos vamos a ir coordinando pues para ver también su participación un poco con este grupo que está participando presencialmente. Sí, ya vamos a ir coordinando ahorita en el tiempo cómo vamos a hacer de pronto que podamos tener un encuentro presencial con todos, así sea una vez al mes, que ustedes pues puedan asistir, conocer el instituto, conocer más a fondo del proyecto que está detrás de toda esta formación que es el proyecto Ecoturinca. Entonces, muchísimas gracias y ya nos vemos pues en la próxima oportunidad. Feliz noche. Hasta mañana para todos, Disculpe, descansen. una pregunta. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Sí, te Linda, escucho. hágame un favor.
Lo que pasa es que yo quería saber dónde encuentro lo de las memorias y las grabaciones. Qué pena con usted, porque no me ha llegado nada de información al correo que iban a mandar. No sé cómo puedo ver esas actividades o esa información adicional. Ya, sí, hay que estar pendientes, estamos subiendo todo al grupo. ¿Tú te encuentras en el grupo de WhatsApp? Sí, correcto, sí, ahí estoy en el grupo de WhatsApp. Listo, yo ya vuelvo a postear nuevamente el link para que ustedes puedan entrar a la plataforma de Classroom, donde pues se dejan varias actividades complementarias y donde también vamos a subir toda la información de las clases como tal. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto.